maestros, ¿cómo están? Buenos días. Hoy en día, en esta situación actual, quedarse en casa es un gesto de amor y solidaridad. No lo consideres como un aislamiento. Aislados se encuentran los enfermos que están en los hospitales y ¿qué darían ellos por estar en su casa al lado de su familia? Por eso, cada vez que sale de casa uno de tus familiares, corre el riesgo de infectar o infectarse. Y luego cuando regresa a su casa, también corre la posibilidad de que vaya a infectar a alguno de sus familiares. Por eso es muy importante que no salgas de casa. Tienes que hacer de tu casa una escuela, donde puedes leer, escribir, estudiar, dibujar, pintar. Puedes hacer de tu casa una fiesta de televisión, juega, ríe, baila, canta. O tal vez puedas hacer de tu casa un templo, donde al lado de tu familia puedes orar y pedir a Dios por los tuyos y por los demás. También tienes que hacer de tu casa un lugar de amor, en unión, en compañía de todos tus familiares. Con estas palabras, espero que comprendas y que obedezcas y hagas lo que tengas que hacer. Ahora sí vamos a empezar con la clase del día de hoy. A ver, vamos a hacer en conjuntos, vamos a hacer las operaciones con conjuntos. Así como realizamos operaciones con los números, suma, resta, multiplicación, división, etc., con los conjuntos nosotros también vamos a realizar unas operaciones. A esas operaciones son la unión, la intersección, la diferencia simétrica, el complemento, etc. Pero primero vamos a ver estas dos operaciones. Vamos a empezar con estas dos, con la unión y la intersección de conjuntos. Entonces, vamos a ver primero qué cosa es la unión de conjuntos. ¿Qué es la unión de conjuntos? Cuyo símbolo es una U para representar la unión. ¿Qué es la unión? La unión de conjuntos viene a ser otro conjunto, ¿no?, que está formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Entonces, para que entiendas qué cosa es la unión, la misma palabra nos indica, ¿no? Unión quiere decir voy a unir, voy a juntar. ¿Qué es lo que vas a juntar? Vas a juntar los elementos de un conjunto, lo vas a unir con los elementos del otro conjunto. Entonces, lo vamos a explicar mejor con un ejemplo. Acá me dan el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Y después tengo el elemento B, cuyos elementos son 3, 4, 5, 6, 7. A mí me dicen que hay el conjunto A unión B. Según la definición, el conjunto A unión B son todos los elementos, o está formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, los elementos que pertenecen al conjunto A, o también los elementos que pertenecen al conjunto B, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, fíjate que lo que acabo de desarrollar, lo que acabo de hallar ahorita, es el conjunto A unión B. ¿Cómo lo he hecho? He juntado, he unido todos los elementos del conjunto A con todos los elementos del conjunto B. Es algo muy sencillo, ¿no? Que tienes que guiar del término unión, que quiere decir unir todos los elementos de un conjunto, lo voy a unir con todos los elementos del otro conjunto. Ahora vamos a ver esto gráficamente, cómo es la unión gráficamente. Acá tengo en un diagrama de B, tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Voy a colocar entonces los elementos del conjunto A. ¿Cuáles son los elementos? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Fíjate que en el conjunto A están 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora voy a colocar los elementos del conjunto B. Todo esto de acá es el conjunto B. ¿Cuáles son sus elementos? 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Si tú te das cuenta, el 3, el 4 y el 5, ¿no?, queda en este sector porque pertenece tanto al conjunto A como también al conjunto B. Entonces, A unión B, ¿qué me salió? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, gráficamente, A unión B tengo que unir todo el conjunto A
por eso estoy sombreando todo el conjunto A, lo tengo que unir con todo el conjunto B. Esta de acá sería la gráfica del conjunto A unión B. Fíjate que en esta gráfica A unión B está pintado todo el conjunto A y todo el conjunto B. Ahora pasamos a ver la intersección. La intersección, cuyo símbolo es una U volteada, ¿qué cosa es? La intersección es el conjunto, ¿no? La intersección va a ser el conjunto que está formado por los elementos que pertenecen al conjunto A y los elementos que pertenecen al conjunto B. Acá quiero que prestes atención en algo que es muy particular. Fíjate que esta definición es similar a esta definición. La única diferencia es que cuando yo hago unión, voy a utilizar una disyunción. Y cuando hago intersección, utilizo una conjunción. O sea, en otras palabras, acá utilizo O. ¿Qué cosa quiere decir O? Que van a estar los elementos de A o los elementos de B. Cualquiera de los dos tienen que estar acá. En cambio, cuando yo digo I, ¿qué cosa quiere decir I? Eso es lo que tienes que entender muy bien. I es una conjunción. Eso quiere decir que van a estar los elementos que están en A y a la vez tienen que estar en el conjunto B. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están en A y en el conjunto B? El 3 está en A y en B. El 4 está en el A y en B. El 5 está en A y en B. Por lo tanto, la intersección A intersección B sería el 3, el 4 y el 5. Este sería el conjunto A intersección B. Lo que yo quiero que tú entiendas muy bien es la unión y la intersección. En otras palabras, te lo voy a decir más fácil para que lo entiendas mejor. ¿Qué cosa voy a hacer en la unión de conjuntos? Voy a juntar, voy a unir, voy a poner todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. Acá van todos los elementos. En cambio, en la intersección, ¿qué vas a poner? Vas a poner los elementos que se repiten, los elementos comunes de ambos conjuntos. Entonces, en la unión pones todos los elementos del conjunto A y del conjunto B, y en la intersección vas a poner los elementos repetidos, los que se repiten. De esa forma lo vas a entender mejor. ¿Ya? A ver, ahora gráficamente, ¿cómo sería? Voy a colocar primero los elementos del conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está todo el conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora todo el conjunto B. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué cosa me salió la intersección? 3, 4, 5. O sea, solamente que la intersección me salió este sector que estoy pintando. Entonces, no te olvides que la intersección es la parte común del conjunto A y del conjunto B. Entonces, esta es la gráfica de A intersección B. Fíjate cuál es la diferencia, ¿no? En la unión te sale todo el conjunto A con todo el conjunto B, es todo, por eso es unión. En cambio, en la intersección solamente te sale la parte común, que pertenece al conjunto A y pertenece al conjunto B. Bueno, esas son las dos primeras operaciones, la unión y la intersección. No te olvides que en la unión vas a escribir todos los elementos del conjunto A o del conjunto B, y en la intersección vas a poner los elementos repetidos. ¿Ya? Ahora, para reforzar esta explicación, vamos a ver el siguiente ejercicio. Me dan los conjuntos A, B y C. Y me piden que calcule A unión B, A intersección B, etc. Bueno, para saber cuál es la unión, yo tengo que saber cuáles son los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B y los elementos del conjunto C. Fíjate que acá estos conjuntos están por comprensión. Entonces va a ser un poco complicado saber la unión, saber la intersección, porque tengo que conocer los elementos que están en estos conjuntos. Entonces, si a mí me dan los conjuntos por comprensión,
lo que yo tengo que hacer primero es pasar estos conjuntos a extensión para poder fijarme bien cuáles son sus elementos. Acá fue muy sencillo porque los conjuntos estaban por extensión. En cambio acá está por comprensión. Entonces, si me dan los conjuntos por comprensión, ¿qué debo de hacer primero? Primero tengo que pasarlo a extensión, ¿no? Tengo que determinarlos por extensión. A ver, el primer conjunto por extensión. El conjunto A es el conjunto de las X tal que X pertenece a los números naturales y X es menor o igual que 6. ¿Cómo sería por comprensión? Bueno, ¿cuáles son los números naturales menores o iguales que el 6? Bueno, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya tenemos el conjunto A determinado por extensión. Ahora vamos a ver el conjunto B por extensión. A ver, primero que dice X, tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor o igual que 2 o menor o igual que 10 y además X es par. Entonces, ¿cuáles son los números mayores o iguales que 2, menores o iguales que 10, pero que a su vez sean par? Entonces, ¿cuáles serían? El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Fíjate cómo he determinado este conjunto por extensión, ¿no? Son los números entre 2 y 10 que sean pares, Ahora el conjunto C. El conjunto C es más sencillo, ¿no? Son los números naturales que sean mayores que 4 y menores que 10. ¿Cuáles son los números naturales mayores que 4 y menores que 10? Bueno, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no? Me dice mayor que 4 y menor que 10. Listo. Una vez que nosotros tenemos los conjuntos determinados por extensión, ahora sí recién podemos hallar lo que nos pide, ¿no? Ahora sí es muy sencillo. No te olvides que en la unión voy a colocar todos los elementos y en la intersección voy a colocar los elementos repetidos. A ver, A unión B. Bueno, voy a colocar los elementos de A. ¿Cuáles serían? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lo voy a unir con B. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Fíjate lo que acabo de hacer. He hallado A unión B, ¿no? Estoy uniendo todos los elementos de A con todos los elementos del conjunto B. Ahora vamos a hacer la intersección, ¿no? La intersección habíamos dicho que son los elementos repetidos, o sea, los que están en A y a la vez tienen que estar en B. Fíjate, vamos a mirar bien cuáles son los elementos que están en A y que están en B. Los elementos repetidos. A ver, ¿cuál se repite? El 2, el 4 y el 6. A intersección B, entonces serían los elementos que se repiten en A y en B. En este caso sería el 2, el 4 y el 6. Ya no hay otro repetido. Listo, ya hallamos A intersección B. Ahora vamos a hallar B unión C. Para hallar B unión C tengo que fijarme en el conjunto B y en el conjunto C. ¿Qué tengo que hacer? Voy a colocar todos los elementos del conjunto B. 2, 4, 6, 8, 10. Como es unión, lo tengo que unir con los elementos del conjunto C. 5, 6, 7, 8, 9. 5, el 6 ya está, el 7, el 8 ya está y el 9. Entonces, ahí tenemos ya el conjunto B unión C. Otro ejemplo, me piden ahora la intersección. B intersección con C. Los elementos que están en B y a la vez tienen que estar en el conjunto C. En otras palabras, los elementos repetidos de B y de C. Entonces me fijo el conjunto B y me fijo el conjunto C y voy a fijarme cuáles son los elementos que se repiten para hallar la intersección. A ver, ¿quién se repite? El 6 y el 8, nada más. Entonces B intersección C sería 6,
¿no? Nuevamente lo reviso, el 6 y el 8. La intersección 6 y 8. Fíjate qué sencillo es, ¿no? En la unión coloco todos los elementos y en la intersección coloco los elementos repetidos. Otro ejemplo, a ver, un poco diferente. A unión B, unión C. Bueno, siguiendo la lógica, A unión B, unión C, quiere decir que voy a poner todos los elementos de A, los voy a unir con B y los voy a unir con C. Entonces, voy a unir, ¿no?, los elementos de los tres conjuntos. A ver, primero el del conjunto A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora los elementos del conjunto B. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ya completé todos los elementos del conjunto B. Ahora voy a unir con los elementos del conjunto C. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8 y 9. Fíjate que este conjunto A unión B unión C contiene todos los elementos de A unido con los elementos de B unido con los elementos del conjunto C. He unido los elementos de los tres conjuntos. ¿Y cómo sería entonces A intersección B intersección C? Bueno, la intersección que da son los elementos que se repiten. En este caso son los elementos que se repiten en los tres conjuntos. O sea, ¿qué elementos están en los tres conjuntos a la vez? Los repetidos. A ver, vamos a fijarnos si habrá algún elemento que esté en los tres conjuntos. El 0 no, el 1 tampoco, el 2 está aquí, pero acá no está. Por lo tanto, no entra en la intersección. El 3 no va. El 4 está en A, está en B, pero no está en C. Recuerda que la intersección es de los tres. El 5 está aquí en A, pero no está en B, está en C, pero no. Tiene que estar en los tres. El 6, ¿no? Fíjate que el 6 sería un elemento de la intersección de los tres conjuntos. Ya no hay otro elemento, entonces A intersección B intersección C solamente tiene un elemento. Entonces no olvides que en la unión tengo que colocar todos los elementos, son los elementos del conjunto A o los elementos del conjunto B. Y en la intersección voy a colocar los elementos que se repiten en A y en B. Eso es lo que tienes que entender muy bien. Bueno, hasta el momento en conjuntos, en operaciones, son estas dos operaciones que vamos a estudiar por el día de hoy. Muchas gracias y cuídate mucho.